Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la cátedra del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando específicamente de lo que es la experticia toxicológica, sí, lo cual es importante en el proceso investigativo en Venezuela y por supuesto en todo el mundo, ¿no? Pero antes de continuar, bueno, vamos a pasar la asistencia. Vemos que está Glacy por acá, Romero y el amigo Felipe Pacheco. Sí, hemos tenido un problema con el audio y toda esa situación, pero bueno, aquí estamos. Lo importante es eso. Ahora bien, vamos a tratar en lo posible de esta clase muy amena en relación a que se trata ya prácticamente de la última clase que nos corresponde explicar en relación a la experticia toxicológica. Pero antes vamos a definir algunas cosas en relación a lo que es la toxicología forense en Venezuela, cómo funciona esto, ¿no? En principio, en Venezuela, la toxicología forense juega un papel muy crucial en lo que es la investigación de muerte sospechosa o en la identificación de sustancias tóxicas en caso de intoxicación, que es en relación a la misma materia que estamos refiriéndonos en este momento. Se utiliza para determinar la causa de la muerte y a menudo para establecer relaciones de causa-efecto entre la exposición de una sustancia y sus efectos tóxicos o veneno. Existen también unos aspectos fundamentales en esta toxicología forense, que son los aspectos clave de la toxicología que manejamos hoy en Venezuela. Estas tienen una gran importancia, como podemos definirla, que es un fundamental para la justicia. Como hemos hablado anteriormente, juega un papel muy importante, ¿no?, para esclarecer ciertos hechos de origen, bien sea por algún tipo de crimen, de un homicidio, entre otros, ¿no? Ya que ayuda a esclarecer circunstancias de muerte sospechosa, intoxicaciones y otros casos relacionados con sustancias químicas, bien sean graves, leves, superficiales, pero que esas sustancias de alguna forma perjudican al ser humano. Entonces vamos a estudiar esa parte también y vamos a aclarar esta situación en relación a esa importancia. ¿Para qué se utiliza esta toxicología? Bueno, se utiliza para analizar muestras biológicas, lo que es la parte de la sangre, la orina, entre otros, y determinar la presencia de sustancias tóxicas. Los laboratorios en Venezuela de toxicología forense son los encargados de realizar, por lo general, el análisis y emitir informes periciales. ¿A través de quién? A través de los expertos, ¿no? Que los expertos son profesionales que se encargan de estas áreas para emitir algún tipo de informe en relación a cada sustancia encontrada en el organismo del ser humano. Si de repente se encuentra en alguna situación que tenga que ver con algún delito. Entonces, estos laboratorios emiten algún informe o un informe que están relacionados con esa sustancia, ¿no? Va incluso a determinar la cantidad en la cual se ha consumido e incluso para determinar los posibles motivos por los cuales la persona haya cometido algún tipo de delito, que también esa es la parte que entra ahí a trabajar la criminalística, ¿no? También de campo, al igual que las partes de las otras ciencias como la criminología. Ahora bien, existen unas muestras que hay que recolectar que son biológicas, como habíamos indicado, que es la sangre y la orina por lo general, y se pueden incluir también muestras del entorno del sujeto, lo que es la parte de su hogar, el lugar de trabajo, entre otras. Haciendo un análisis, se utilizan entonces diversas técnicas analíticas como lo que es la absorción anatómica, el HPLC y cromatografías de gases acopladas a lo que es la detección específica para identificar y cuantificar sustancias tóxicas. Ahora bien,
Existen un personal muy preparado para esta área que son los peritos, ¿no? Que son los que se encargan de utilizar o de practicar estas ciertas técnicas analíticas y cómo de alguna u otra forma van a obtener estos resultados. Estos son profesionales especializados que mediante la aplicación de métodos científicos analizan las muestras, interpretan los resultados y emiten informes periciales que van dirigidos al Ministerio Público. En este caso, cuando existe una investigación en contra de algún sujeto que esté involucrado en algún delito que se investigue. Según la legislación nuestra, la toxicología forense en Venezuela se enmarca en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito, Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la cual establece los procedimientos para la incautación y análisis de la sustancia. Existen también lo que son las escuelas y formaciones en cuanto a estas áreas. Existe una formación específica en toxicología forense, siendo en este caso la que conocemos la Unidad Central de los Llanos Centrales de la Universidad Rómulo Gallego, una de las instituciones que ofrece posgrados, en este caso en medicina forense, según lo que es los estudios que hemos estado realizando. También existe el rol en este caso que practica o que desempeña el CENAME. El CENAME es el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, ¿no? Pertenece al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, pero que está adscrito este órgano y trabaja conjuntamente con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Esos son los que generalmente recogen los cuerpos para llevarlos y para que le practiquen ciertos peritajes para determinar el grado de sustancia en la cual se haya encontrado esta persona, en este caso, ¿no? En tal caso que haya sido un fallecido. Ahora bien, es un órgano que en materia de medicinas y ciencias forenses en Venezuela es el que está primordialmente facultado para realizar este tipo de investigaciones. Ok, pasamos entonces seguidamente a explicar lo que es entonces, una vez que se obtengan todos esos resultados, de lo que es la parte toxicológica o los resultados toxicológicos de la persona fallecida. Sí, todos esos resultados se plasman a través de un informe e incluso se realiza si se consigue algún tipo de sustancias de interés criminalístico, se deja constancia en una cadena de custodia que va a ser llenada por los funcionarios o los peritos que en este caso van a dejar plasmada su hallazgo, ¿no? En este sentido, para determinar con qué sustancia específicamente estamos hablando. Si dejan constancia de todas esas situaciones, de lo que consigan allí, de las investigaciones, que todos esos resultados van a ser dirigidos a la Fiscalía del Ministerio Público, para que se aperture ya está aperturada una investigación, pero por lo menos para tener una situación más clara, precisa y concisa de los eventos o hallazgos encontrados en el cadáver, como tóxicos, drogas, veneno, depende de la sustancia que haya consumido la persona o que le hayan suministrado. Eso tienen que dejarlo correctamente en la cadena de custodia, la cual debe tener impresos todos los datos, nombre, cédula de identidad, el motivo por el cual se está realizando esa experticia, los resultados en sí, identificación del funcionario que encontró o que se encargó de levantar el procedimiento o de practicar la experticia toxicológica y todas esas situaciones. Pero como le indiqué, todo eso se va, por supuesto, a un informe especial para el Ministerio Público, para que sigan las investigaciones en lo que es la
en la parte de la fase intermedia. Perdón, la fase intermedia en la fase inicial del procedimiento, disculpe. Ahora bien, vamos a pasar lo que es la experticia toxicológica en medicina legal. Nosotros podemos definir que una experticia toxicológica o prueba toxicológica es un análisis que identifica la presencia y concentración de alguna sustancia química en muestras biológicas como es la sangre, la orina y la saliva, tal cual como lo hemos indicado anteriormente. Se utiliza entonces para detectar lo que es en este caso que nos interesa, las drogas, medicamentos, venenos y otras sustancias tóxicas, y pueden ser parte de una investigación forense en los procesos judiciales o para evaluar la salud de una persona. ¿Qué es una prueba toxicológica en este caso? Bueno, una prueba aquí que se va a realizar de forma toxicológica, también llamada análisis toxicológico. Se examina muestras biológicas, sangre, orina o saliva para identificar la presencia de sustancias químicas, incluyendo drogas. ¿Para qué sirve o para qué se utiliza esta prueba toxicológica? Según las investigaciones forenses, para determinar la causa de la muerte, es decir, la presencia de sustancias en el cuerpo de un individuo en relación a un delito, o para evaluar la influencia de sustancias en conducción, ¿no? Existe también, por supuesto, ya realizado se realiza un proceso judicial para demostrar la presencia de sustancias en un individuo como parte de prueba en un juicio o para establecer la capacidad de una persona para tomar algún tipo de decisión. Eso se establece mucho. También se evalúa lo que es la parte de la salud en cuanto a este tema de la experticia toxicológica, porque se detectan o se puede detectar la presencia de drogas, algún tipo de medicamentos o venenos en el cuerpo de una persona, o para evaluar la salud de una persona en relación a la exposición de sustancias que haya sido comprometida la persona, o el sujeto o el individuo. ¿Cómo se realiza? En principio se toman muestras de sangre, orina o saliva que luego son enviadas a un laboratorio para su respectivo análisis. Los resultados de la prueba toxicológica pueden ser utilizados para identificar las sustancias o sustancias presentes en su concentración y su efecto en el cuerpo del individuo. ¿Qué sustancias se pueden detectar? Bueno, se puede detectar, una prueba toxicológica puede detectar en este sentido, ¿sí?, una amplia gama de sustancias, incluyendo, en primer lugar, puede detectar lo que son las drogas ilegales, ¿no?, como la que hemos estudiado en el transcurso de la cátedra, como es la cocaína, la heroína, la marihuana, lo que son las anfetaminas, metafetaminas, los productos opiáceos, entre otras como el LSD y productos similares. Ok, también para determinar o detectar medicamentos recetados o medicamentos sin ningún tipo de receta, o algún tipo de sustancias tóxicas, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, vitaminas, suplementos nutricionales, entre otros. También se puede entonces detectar alcohol. Puede ser detectado en la sangre o en la orina. También se puede detectar pesticidas. Algunos pesticidas pueden ser detectados en la sangre o en la orina. Algunos venenos pueden ser detectados en la sangre o en la orina e incluso en la saliva. ¿Qué implica la prueba toxicológica? Bueno, se realiza una recolección de muestra. La persona debe proporcionar muestras de sangre, orina o saliva. Existe en los laboratorios un análisis que se va a realizar allí, ¿sí? Las muestras son enviadas a un laboratorio para su análisis, donde se utilizan técnicas sofisticadas para identificar sustancias presentes.
como la que ya hemos mencionado aquí en este capítulo. Los resultados en interpretación de los resultados se obtienen a través de una prueba, de esta misma prueba toxicológica, que son interpretados por el experto, que el experto ya lo hemos mencionado, que es un profesional que se encarga de realizar todos estos estudios, pero que tiene, por supuesto, experiencia en el área y que ha realizado, por supuesto, estudios en esta materia de toxicología, bien sea por un experto, vamos a llamarlo así, un médico especializado en un área de toxicología, o un experto criminalístico que pueda tener algún conocimiento previo, en este caso de los órganos de la policía o algún órgano de investigación penal. Entonces, estos pueden determinar lo que es la presencia de sustancias, su concentración y algún efecto en el cuerpo del individuo. ¿Cómo se comunican los resultados? Bueno, los resultados, la prueba toxicológica, son comunicados a la persona que solicitó también, en este caso, la prueba, o al médico que la solicitó. En resumen, podemos decir que la experticia toxicológica, en este caso, es una herramienta muy importante, por supuesto, muchachos, una herramienta muy importante en diversas áreas, desde la investigación forense hasta la evaluación de la salud, permitiendo identificar lo que es la presencia y concentración de sustancias tóxicas en el cuerpo de una persona. Ok, como hemos indicado en la cátedra, la experticia o declaración de la toxicología médico-legal está relacionada a lo que es la parte de la declaración jurada útil para la evaluación de un elemento de prueba en cuanto se realice una imputación, o para fines de procedimiento de ejecución ordenada por el magistrado, en este caso ordenada por el Ministerio Público, en relación a una causa penal, o por personas expertas o peritos de diversas áreas que con otros títulos intervienen en este proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de experticia, el cual es una declaración jurada, estamos diciendo que la persona jura decir la verdad y está realizando un juramento ante un magistrado o ante un juez, y que lo hace sobre un elemento de prueba para imputar alguna culpabilidad a una persona a la cual se le está imputando, en este caso, un caso, bien sea por un homicidio, o por ende algún experto, perito que va a actuar en esta experticia toxicológica médico-legal, debe realizar de manera más ética y profesional lo que es el procedimiento, y debe ser una persona independientemente de estas que interviene, es decir, que no tengan ningún tipo de relación ni con la víctima ni con el imputado, y mucho menos, por supuesto, con los testigos. Y debe ser una persona independiente de cualquiera de estas figuras, ¿no? Tanto del imputado como la víctima y de los testigos, así también como de los operarios de justicia, que no tenga absolutamente nada que ver con estos personajes, ya que debe ser así, debe inhibirse como perito o como experto, porque ya existe un juramento en el cual él tiene que cumplir, es decir, está por su ética llamado a cumplir ese juramento, ¿no? ¿Qué es un perito? Bueno, un perito o experto es una persona, tal cual como le hemos indicado anteriormente, es una persona que posee algún conocimiento más allá del conocimiento vulgar, lo que nosotros llamamos un conocimiento vulgar. Por ejemplo, cuando una persona tiene un choque o un accidente con su automóvil, llaman, por supuesto, a un perito, el cual es una persona experta que va a realizar el análisis y determinar la culpabilidad, ya sea del dueño del vehículo o del vehículo contrario. Esto sería entonces un perito, pero en materia de tránsito. En toxicología, el perito o experto es el farmacéutico toxicológico, el cual hará una serie de pruebas o ensayos y va a determinar si en esas muestras biológicas o muestras provenientes de lo que es la tela, la ropa, utensilios o vasos, muestras las cuales se les hace a los análisis,
el perito va a determinar de alguna u otra forma la presencia o ausencia de algunas sustancias tóxicas o algún veneno. Por ejemplo, cuando el farmacéutico toxicológico va a actuar como perito, hay que saberlo también, como cuando muestra una prueba en la cual ellos deben pronunciarse o realizar algún tipo de análisis. Si hay o no un imputado, eso se le corresponde a las autoridades que evalúen si esta persona o acusado existe o no. Entonces, el trabajo toxicológico es pronunciarse sobre un hecho que ha ocurrido. Por ejemplo, atrapan a una persona que consume o trafica algún tipo de droga de las que ya hemos conocido aquí en la cátedra, que bien sea cocaína, bien sea marihuana, que es el cannabis sativa, bien sea LSD, bien sea algún tipo de sustancias como opio y así como sus derivados. Se les practica, por supuesto, este tipo de examen. Entonces, el trabajo de este toxicólogo es, ¿verdad? Es pronunciarse sobre un hecho, como hemos indicado, que ha ocurrido. Por ejemplo, en este caso, si consume marihuana, como hemos indicado, o cualquier sustancia tóxica que son peligrosas al ser humano, al consumirla, por supuesto. Y entonces se consigue algún medio en el cual está transportando algún tipo de droga y se va a realizar entonces con toda esta situación un análisis, por supuesto a través de algunas pruebas y esa droga para determinar si esa droga y su grado de pureza, es decir, si existen o no, o si realmente se trata de algún tipo de sustancias tóxicas que hayan afectado la conducta y el sistema nervioso central de cualquier individuo. Acuérdense que anteriormente vimos en esta cátedra de toxicología las drogas que estimulan el sistema nervioso central, vimos también lo que son las drogas, la toxicomanía, vimos todo ese tipo de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, e incluso vimos las drogas que de alguna forma estimulan algunas sustancias al cerebro. Vimos también las drogas que deprimen el sistema nervioso central y vimos las drogas importantes que de alguna u otra forma alucinan al ser humano, es decir, los alucinógenos, como son los LSD, la marihuana, algunos similares, algunas sustancias opiáceas, entre otros. Entonces es importante conocer, muchachos, cómo se da todo este tipo de situación. Con los expertos, cuál es el trabajo del experto en este caso, en la parte que realizan ellos como experticia para determinar un resultado. Y ese resultado, por supuesto, va a estar interpretado, analizado por estos peritos, que son unos profesionales que se encargan de alguna u otra forma de llevar el resultado ya analizado con las muestras y con todo lo que corresponde en una cadena de custodia, incluso si se trata de una persona que está siendo señalada por algún delito, ¿no? Bien sea porque mató a alguien o bien sea porque haya robado y haya estado bajo la influencia de algún tóxico o alguna droga. Entonces eso no lo sabemos, así como también algún tipo de violación, algún tipo de maltrato físico hacia la mujer, al niño, todo eso. Entonces hay que investigar toda esa situación. Entre las muestras de interés en estos casos encontramos, por supuesto, lo que es la parte del cerebro, lo que es el hígado, el contenido estomacal, el vaciado gástrico, es donde se realizan los ensayos, al igual que muestras de sangre, muestras de orina, heces, cabellos, uñas. Y entonces para el caso de intoxicación de metales tóxicos como el arsénico y los cuales se impregnan en esta parte también. Porque también en esta cátedra vimos anteriormente los envenenamientos por ciertas sustancias que generalmente se presentan en el ambiente, bien sea por hierro, bien sea por sustancias como lo que es el monóxido de carbono, que es producto
o producido por los vehículos en combustión, entre otros, así como la fábrica, por supuesto, que generan mucha contaminación ambiental. Entonces, tenemos que las tareas de un toxicólogo forense en investigación post-morte incluyen, en primer lugar, que debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de fármacos o venenos de muestra biológica recolectadas en el momento de la necropsia o autopsia. Interpreta también los datos analíticos referentes a los efectos fisiológicos y conductuales de algunas sustancias químicas que son detectadas sobre el occiso en el momento de la muerte. De esta forma también existen algunas importancias sintomatología a nivel clínico, que es decir, saber cómo murió el paciente y los síntomas en que padeció. Ya que a partir de los resultados clínicos, ¿verdad?, estamos descartando cuáles pruebas se van a realizar a esta persona según la sintomatología, que pueda determinarse si fue un cianuro, si fue un ácido cianhídrico, un insecticida, un monóxido de carbono, una cocaína, marihuana o cualquier otro veneno que haya afectado, ¿sí?, la vida, o es decir, el sistema del individuo, y que le haya ocasionado la muerte. Cabe destacar que por causa de la muerte en un individuo no se puede probar si un análisis toxicológico. Es por esto que la importancia del perito toxicológico identifique lo que es la presencia del tóxico en los tejidos, en los líquidos corporales del fallecido, o si aún no ha fallecido pero que se encuentra en un estado crítico, ¿sí?, se pueda entonces permitir determinar cuál sustancia está causando este tipo de intoxicación. Es importante saber el envenenamiento o intoxicación para permitir al médico otorgar el tratamiento adecuado según sea el caso. En cierto sentido, muchos fármacos o venenos no van a producir lesiones anatomopatológicas, así como las características, sino que su presencia en el organismo únicamente puede demostrarse mediante algún método químico, ¿no?, de aislamiento o de algún tipo de identificación. El establecimiento de la causa de la muerte es responsabilidad del examinador, es decir, el médico, un juez de instrucción o algún patólogo en este caso, que en este caso sería el médico forense, como comúnmente nosotros lo llamamos. Pero el éxito para llegar a la conclusión correcta suele ser o depender de los esfuerzos combinados del patólogo y el toxicólogo en este caso. Y entonces por ello la importancia de lo que es la parte farmacéutica o el toxicólogo y su trabajo en equipo con el médico forense o patólogo. Es decir, que ellos tienen que realizar una labor conjunta para así determinar la causa de la muerte de la persona. Los pasos para la investigación forense en caso de una muerte por envenenamiento. En primer lugar tenemos que se obtiene de la historia del caso y de las muestras idóneas, es decir, que se investiga cómo sucedió el evento y obtener muestras biológicas y físicas necesarias para hacer los análisis respectivos. También aquí se analizan lo que es la parte toxicológica que se debe realizar. Se interpretan también, por supuesto, lo que son los datos analíticos obtenidos para identificar la presencia de alguna sustancia tóxica que esté presente en el cuerpo de la persona. ¿Cuál es la finalidad de esta experticia toxicológica? Bueno, en primer lugar es conocer la naturaleza del fármaco, qué tipo de fármaco es, si es algún tóxico volátil, sólido, gaseoso, entre otros.
Entonces, de acuerdo a eso, tenemos las propiedades fisicoquímicas que posee el fármaco, en este sentido, la sustancia tóxica. También tenemos que conocer aquí en esta finalidad es conocer la dosis de la sustancia tóxica o dosis letal de la sustancia y cuál era la dosis que produjo la muerte de la víctima. Porque existen algunas dosis que en cantidades máximas producen, por supuesto, la muerte de ese ser humano. Una dosis letal. Y también vamos a ver acá, según su finalidad, cómo se repusieron estas eventualidades en un cuadro toxicológico. Existen, por ejemplo, también en este sentido algunos criterios químicos a tomar en cuenta a la hora de hacer o practicar esta experticia toxicológica. Sabemos que todos los datos que resulten de los actos procesales antecedentes de la víctima, si es una persona de trastornos psicológicos o psiquiátricos y si era fármaco dependiente de alguna droga en particular, el ambiente social en que se encontraba y sus hábitos, dónde se desenvolvía, con qué persona frecuentaba este individuo y así sucesivamente. También hay que tomar en cuenta también el caso de envenenamiento criminal. La personalidad del imputado, aquí en este caso, la personalidad del imputado, lo que es de gran importancia, la personalidad, ya que a través de ella se le está imputando o dándole responsabilidad judicialmente a una persona en caso penal. En caso, por supuesto, de que exista, ¿no?, esta situación o que la persona haya consumido algún tipo de fármaco, algún tipo de sustancias tóxicas. En cuanto a la autopsia que se practica en caso de algún fallecimiento por este tipo de consumo de algún tipo de sustancia, por algún tipo de sobredosis, el examen post-mortem se realiza para confirmar o para determinar la causa de la muerte. En general, el término se aplica al conjunto de investigaciones que realiza un médico forense sobre un cadáver, ¿no?, para averiguar la causa que produjo la muerte. Es un procedimiento pericial provisto por el legislador penal venezolano, es decir, está tipificado en el Código Penal en los artículos 121 al 131 del Código. Bueno, no, ya no será este caso, pero está completamente permitido en el Código Orgánico Procesal Penal, en este caso, ¿no? Y el Código de Instrucción Médico Forense, que se encuentra tipificado en los artículos 77 al 106 venezolano. Existen también los tipos de autopsia que queremos realizar, en este caso, la autopsia clínica, que se encarga de estudiar e investigar lo que es la causa de la muerte, así como los diversos órganos que se han alterado por el debido proceso de la enfermedad o algún proceso patológico, así como las modificaciones anatómicas que provocaron los síntomas funcionales. Existe también una autopsia médico-legal o judicial que investiga lo que es la parte de las lesiones o alteraciones anátomo-patológicas. Aquí se descubre o se comprueba que va a servir para ayudar o aclarar o esclarecer, mejor dicho, la causa de la muerte en un caso jurídico, ¿no?, un caso penal. Es ordenada entonces por el juez magistrado, en este caso por la dirección del Ministerio Público, y hay dudas de que la muerte fuese por causa sospechosa, en caso de que existiese esa interrogante, ¿no? Si fue por alguna causa sospechosa, inmediatamente se da una orden de inicio para realizar esa situación. Existen unos requisitos para realizar una autopsia. En primer lugar tenemos, ¿verdad? Ya. Ok, seguimos entonces. Existen unos requisitos para realizar una autopsia. En primer lugar tenemos
que se debe disponer de los medios adecuados, incluyendo lo que es el local adecuado o una morgue, ¿no? Equipos o instrumentos apropiados y ventilación e iluminación suficiente. En segundo lugar, el levantamiento del cadáver por medio de un legista o un forense. Generalmente estamos acostumbrados que en la práctica lo realizan los funcionarios del CICPC cuando van a levantar el cadáver, ¿no? ¿Sí? Se da constancia de todas esas situaciones, cómo encontraron al cadáver, si fue de cúbito dorsal, todas esas cosas, la situación, la posición del cadáver, entre otras circunstancias o anotaciones que son importantes, y todos los elementos que consiguieron en el área de investigación. Todo eso se levanta y por supuesto se lleva a la parte de investigación que están realizando ellos, y luego pasa en la fase de investigación, una vez que se termina todo el procedimiento, al Ministerio Público para que dé la orden de inicio de toda la investigación procedente en una causa penal. Existe también como requisito otros numerales, otras situaciones, que es el levantamiento del cadáver por medio del legista o forense, que ya lo hemos explicado, que en la práctica lo hemos indicado que lo realizan los funcionarios del CICPC en este caso, que son los que están facultados por la ley para realizar esta situación en compañía de un forense. Entonces, acompañar la hoja de levantamiento, una hoja en la cual se colocan todos los datos habidos y por haber en relación a la persona fallecida. También tiene lo que es la realización de autopsia por el médico anátomo patológico forense. En tal caso de que no lo hagan los funcionarios, lo puede hacer el patólogo, ¿no? En este caso el anátomo patólogo forense, que es el médico forense en este caso. Existen también unos tiempos o pasos para la autopsia. El examen externo del cadáver, examinar meticulosamente antes de lo que es la disensión anatómica. Aquí se va a detallar lo que es la condición de la piel, si hay heridas inferidas, mordidas, morados, moretones, heridas punzopenetrantes o algunas particularidades que dan lugar a cuestiones médico-legal. En estos pasos también examen interno del cadáver se realiza de manera sistemática, es decir, a partir de un orden preestablecido para mayor organización y no dejar nada por fuera sin evaluar. De esta forma, ¿verdad? Podemos indicar que el orden es el siguiente. Comienza con lo que es la parte del cráneo, a partir del destapamiento del cráneo usando equipos adecuados. El cuello, luego la disensión del tronco, el tórax y posteriormente el abdomen. Así como seguimos por los genitales, ya sea masculino como femenino. Y por último, la autopsia de los miembros como tal. Existe un tema interesante en esta experticia toxicológica, que es la exhumación. Es un acto mediante el cual, una persona muerta es desenterrada, es decir, un acto de retiro de un cadáver, ¿sí? De un cadáver del correspondiente ataúd empleado para la inhumación, que en este caso sería con el propósito de realizarle una autopsia. Legalmente no es permitido realizar independientemente de una exhumación, al menos que esté autorizado por el Ministerio Público a través de un juez, cuando hay alguna denuncia con el fin de esclarecer la causa de la muerte de alguna persona, porque se sospecha que quizás esta persona haya muerto por algún tipo de veneno o alguna sustancia tóxica o sustancia peligrosa que le haya ocasionado la muerte a este ciudadano. La finalidad de la exhumación entonces es esclarecer la causa de esta muerte. Cuando se sospecha de que una persona murió no por causas naturales o por otros motivos determinantes, sino por este caso, por alguna sospecha de muerte, por un homicidio, o porque fue brutalmente asesinada, o porque de repente la envenenaron, entre otros.
Y para determinar por medio de la autopsia si la muerte sucedió realmente en las causas establecidas en el momento de su muerte. Existe también un proceso para realizar esta exhumación. Primero, como habíamos indicado, se saca el ataúd, se debe dejar correr todos los líquidos en la tierra y eliminar el aire o gases que contiene acumulado por consecuencia de la descomposición del cuerpo. A veces se realiza al aire libre, donde se retiran únicamente las vísceras sospechosas o sus restos. O con otros casos debe llevar lo que es la parte de la morgue, pero ventilando debidamente el lugar. Si se sospecha que hay un envenenamiento, en este caso por arsénico, vamos a poner el caso, se toman muestras de la tierra que rodea todo el ataúd, la urna, las uñas, lo que es los huesos o cabello, ya que el arsénico es un veneno que se acumula generalmente en dichas partes y no se elimina de esas áreas. Es decir, que permanece siempre allí, en esas áreas que hemos indicado. Luego se hace un informe detallado presentado por el médico forense, dando sus conclusiones al respecto y opiniones de manera objetiva, para que sirva como documento legal a la autoridad judicial. Luego se realiza un informe pericial. El peritaje puede ir referido desde una simple evaluación de un inmueble donde actúa un perito en la materia, hasta un informe médico legal que se llama experticia médico legal. Esta materia es muy variada, ya que puede ser dirigida sobre cualquier objeto o persona, es decir, el perito o experto puede actuar en diferentes áreas, como por ejemplo los expertos o peritos de toxicología actúan en este caso que nos compete o nos corresponde a lo que es el análisis de sustancias, o a los ingenieros en sus áreas, como en el caso del civil, en caso de un edificio que no asistió y se le cayó. Entonces, el perito actúa en estos casos particulares también. Se conciben tanto como ramas o especialidades en el campo médico legal o que tengan relación directa con él. Por ejemplo, la experticia psiquiátrica, la tanatología, la traumatológica, la fisiopatológica, entre otras situaciones. Esta parte del informe pericial debe tener entonces un preámbulo o introducción, encabezamiento, en que los peritos se dirigen al magistrado, o en este caso al Ministerio Público, ante el cual informan, ¿sí?, lo que encontraron en ese análisis, es decir, los hallazgos encontrados, o dictaminan expresando el nombre del juzgado, en este caso algún juez, la fecha de su designación y juramentación en el cargo que han recibido. También hacen una descripción o exposición en cuanto a la consistencia en todo lo comprobado, con indicaciones de los detalles que hayan conseguido, ¿no? Los métodos que emplearon para ubicar o para dar con esos resultados. Por ejemplo, si se trata de heridas, cuando hay heridas, hay ubicaciones anatómicas, armas con las que fueron heridas, blancas o fuego, bien sea por armas blancas o por armas de fuego. Existen tejidos interesados o afectados o comprometidos, como ustedes los quieran vincular de esta forma, ¿no? Ya que es un examen minucioso que se realiza al cadáver, tanto interno como de forma externa. También hay que tomar en cuenta, en este caso, los antecedentes. Aquí mencionamos dejamos constancia que se hacen o que han hecho, que han dado lugar a la peritación en cuanto a la suministración de elementos de juicio en ella, o que tengan relación importante con la experticia, como el estado de salud del individuo examinado, su edad, si gozaba de buena salud, consumía algún tipo de droga, estupefaciente, psicotrópico, qué tipo de droga consumía, el alcohol, su entorno, los aspectos que le rodeaban,
Es decir, todos estos antecedentes que pudiesen dar a consecuencia o a esclarecer estos hechos y así saber el motivo por el cual falleció. Se hace también una discusión en el cual comienza con la enumeración y explicación de la naturaleza de las operaciones técnicas realizadas, es decir, los resultados que se han concluido, todo lo que se obtuvo de tal manera que puedan ser premisa o fundamento de estas conclusiones. Las conclusiones no son más que las consecuencias derivadas del estudio de algún asunto, en este caso, ¿no? Con la comprobación o apreciaciones definitivas, con la manifestación de la imposibilidad de llegar a las inferencias o deducciones que se proponía la peritación, es decir, el peritaje toxicológico, ¿no? Para determinar si se encontró alguna sustancia tóxica, si están presentes o ausentes en el peritaje. Hay que dejarlo constancia también. Existe también un valor de la prueba que con frecuencia se llaman a los toxicólogos forenses para que testifiquen en los procesos judiciales. Ellos van a ser como testigos expertos que van a declarar de lo que ellos consiguieron y por supuesto, de los hallazgos emitidos a través de su informe que fue dirigido en su oportunidad al Ministerio Público para que realizara o fundamentara los hechos. Entonces, en base a esa sustancia encontrada. Existe, por ejemplo, en cuanto al tribunal que reconoce un testigo como experto, si este testigo posee, por ejemplo, algún conocimiento o experticia en un tema que va más allá del límite del conocimiento o la observación ordinaria común. Un testigo experto puede proporcionar dos tipos de testimonio. En primer lugar, un testimonio objetivo, es decir, regularmente comprende una descripción de los métodos analíticos que utilizó y los datos que encontró, es decir, todos los procedimientos que él realizó. Y lo que es un testimonio subjetivo está realizado o está basado en la parte toxicológica que testifica su opinión acerca de sus resultados analíticos o de otros. El testigo experto no determina entonces la culpa o inocencia del caso. Eso lo realiza, por supuesto, el jurado. El peritaje y la experticia se realiza con el propósito de comprobar un supuesto legal, ¿sí? Basado en los hechos de la naturaleza médica y biológica que muchas veces tiene un valor decisivo. Y con esto, muchachos, hemos terminado también en este sentido la clase del día de hoy, dando, bueno, las gracias por la paciencia, la tolerancia y todas estas situaciones que hemos enfrentado durante estas clases de toxicología. Para mí fue un placer haber trabajado con ustedes y bueno, estoy a la disposición cualquier eventualidad. Así que bueno, muchas gracias y seguimos acá. Feliz tarde y bueno, continúen con su carrera exitosamente. Espero que sigan adelante con sus cometidos en la universidad, en su especialización, en este posgrado que es importante como lo es el que están realizando en este momento. ¿Sí? Bueno, muchachos, feliz tarde, cuídense, saludos.